Los 12 apóstoles de Jesucristo fueron hombres sencillos, provenientes de diversos contextos, como pescadores, campesinos y artesanos, quienes dejaron todo atrás para seguir a su Maestro. Fueron testigos de la resurrección de Jesús y recibieron el llamado de llevar el Evangelio a todas las naciones. No obstante, su misión no estuvo exenta de desafíos. Enfrentaron persecuciones y sufrimientos debido a su fe, llegando incluso a entregar sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una representa un testimonio profundo de su fidelidad al Maestro, así como un reflejo de los extremos a los que puede llegar la condición humana cuando se deja llevar por la intolerancia y la incomprensión. ¿Siente curiosidad por conocer cuál fue el destino de los 12 apóstoles? Si piensa que sus partidas fueron tranquilas o comunes, le anticipo que está muy equivocado. Sus vidas y sus finales están rodeados de misterios, controversias y relatos impactantes. En este video, exploraremos en detalle lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, así como los relatos conservados por la tradición de la Iglesia y por diversos historiadores. Por ello, le invito cordialmente a suscribirse al canal, dar clic en el botón de me gusta, y acompañarnos hasta el final de este video. Juan, el apóstol amado, es una figura central, a la vez, enigmática dentro de las narrativas bíblicas. Hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano del apóstol Santiago. Su historia se distingue por una cercanía única con Jesucristo, siendo descrito con frecuencia como el discípulo a quien Jesús amaba. Esa relación especial le permitió tener una visión profunda y privilegiada de los acontecimientos y enseñanzas del Maestro. Reconocido por su sensibilidad espiritual y su capacidad de profunda comprensión, Juan desempeñó un papel fundamental en la transmisión de las enseñanzas de Jesucristo. Estuvo presente en momentos clave, como la transfiguración y la última cena, ocasión en la que se recostó junto al Maestro. Tras la crucifixión de Jesús, Juan asumió un rol vital dentro de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y se convirtió en un pilar esencial entre los apóstoles. Sin embargo, su destino está rodeado de símbolos y misterios. Juan fue objeto de diversas persecuciones, particularmente bajo el mandato del emperador Domiciano, debido a la firmeza con la que predicaba el mensaje del Evangelio. No obstante, tras la muerte de Jesucristo, el destino de Santiago, hermano de Juan, tuvo un desenlace sumamente dramático. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Herodes Agripa, con la intención de congraciarse con ciertos grupos de la comunidad judía, ordenó la ejecución de Santiago. En aquel tiempo, el rey Herodes extendió sus manos contra algunos miembros de la iglesia, para causarles daño, y mandó ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, a filo de espada. La narración bíblica no ofrece detalles precisos sobre el método exacto de su ejecución. Sin embargo, la tradición sostiene que fue decapitado o atravesado por una espada. Es fundamental aclarar que en las Escrituras existen 2 apóstoles con el nombre de Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo, a quien ya hemos mencionado, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. La participación de Santiago el Menor en los Evangelios es relativamente discreta y menos destacada en comparación con otros apóstoles. Después de la resurrección de Jesucristo, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. No obstante, la tradición cristiana sostiene que desempeñó un papel significativo en la expansión del Evangelio, posiblemente llevando a cabo labores misioneras. En cuanto a su muerte, la falta de detalles específicos en las Escrituras, sumada a la diversidad de tradiciones, convierte su partida en un punto de incertidumbre. Sin embargo, gran parte de la doctrina cristiana sostiene que Santiago, hijo de Alfeo, también fue ejecutado por órdenes de Herodes Agripa, en Jerusalén, mediante decapitación en un acto público. Esta representación de Santiago siendo decapitado es comúnmente encontrada en pinturas, esculturas y objetos religiosos. Por otro lado, existen otras fuentes, como un antiguo texto del siglo I, titulado El martirio de los apóstoles, que sostiene una versión diferente. En ella se afirma que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y posteriormente apedreado hasta la muerte. Pedro, conocido originalmente como Simón, nació en Betsaida, en la región de Galilea.
Pedro se dedicaba al oficio de pescador cuando fue llamado por Jesucristo con la célebre invitación a convertirse en pescador de hombres. Su nombre original, Simón, fue posteriormente cambiado por Jesús a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la fortaleza y la solidez de la fe que habría de demostrar a lo largo de su vida y ministerio. Pedro es retratado en las Escrituras como un discípulo de fe ferviente, a veces impulsivo, pero profundamente comprometido y leal al Maestro. Pedro fue testigo de milagros extraordinarios, como cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, y fue el primer discípulo en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Desempeñó un papel central durante la última cena, y fue claramente señalado como el líder de los apóstoles. No obstante, uno de los episodios más conmovedores de su vida es su negación de Jesús durante el momento de la detención del Maestro. Este acto fue seguido por un profundo arrepentimiento, y posteriormente, por su restauración espiritual, otorgada directamente por Cristo tras la resurrección. Después de la ascensión de Jesús, Pedro emprendió una extensa misión por diversos territorios del Imperio Romano, llevando con fervor el mensaje del Evangelio. Finalmente, se estableció en Roma, donde asumió la responsabilidad de liderar la comunidad cristiana naciente en esa ciudad. Su papel como líder es claramente evidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se le presenta como una figura clave en la expansión del cristianismo, especialmente en su apertura hacia los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue devastada por un gran incendio que provocó una cadena de terribles acontecimientos. El emperador Nerón, buscando un culpable, responsabilizó a los seguidores del cristianismo y desató contra ellos una persecución implacable. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición cristiana sostiene que, por humildad, Pedro solicitó ser crucificado cabeza abajo, alegando que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. El lugar escogido para su ejecución fue el Monte Vaticano, donde en la actualidad se erige la majestuosa Basílica de San Pedro. Su martirio lo convirtió en uno de los primeros testigos de la fe cristiana, y su valentía contribuyó de manera significativa a la expansión del Evangelio en todo el mundo. Su muerte es considerada como un acto supremo de fe y fidelidad inquebrantable hacia Jesucristo. De acuerdo con diversos relatos históricos, todo indica que el emperador Nerón también fue responsable de la persecución que condujo a la muerte de otro de los apóstoles, Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en los textos bíblicos, su legado y su contribución al cristianismo son sumamente valiosos. Durante la última cena, Judas Tadeo hizo una pregunta a Jesús sobre el significado de sus palabras, demostrando así un genuino deseo de comprender los misterios del reino de Dios. Tras la resurrección del Señor, Judas Tadeo continuó desempeñando un papel esencial en la difusión del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a diferentes regiones. Particularmente, Judas Tadeo llevó el mensaje del Evangelio a las regiones de la Mesopotamia y Persia, donde desempeñó un papel fundamental en la expansión de la fe cristiana. Su relevancia en la Biblia es evidente a través de su epístola, en la cual es reconocido como autor de una carta breve pero de gran profundidad, dirigida a los cristianos de su tiempo. En este escrito, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y a practicar de manera constante el amor fraternal. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana ofrece relatos diversos. Una de las versiones sostiene que fue martirizado junto con el apóstol Simón, posiblemente mediante apedreamiento. Otras fuentes, sin embargo, indican que fue ejecutado con golpes de hacha, una forma de castigo sumamente severa en aquella época. Más allá de las diferencias en los detalles, su muerte es universalmente considerada como un testimonio de su absoluta entrega, dedicación y fidelidad a Jesucristo. A lo largo de los siglos, Judas Tadeo ha sido venerado como uno de los santos patronos de las causas difíciles y desesperadas, representando la esperanza que persiste incluso en los momentos más oscuros y complejos de la vida. Por otro lado, Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque en ocasiones se percibe a la sombra de apóstoles más destacados, compartió desde el principio una cercanía muy especial con Jesús. Andrés es recordado por su participación en eventos clave dentro de los evangelios. Uno de los más significativos es el relato de la multiplicación de los panes y los peces, donde Andrés es quien presenta al maestro a un joven que llevaba 5 panes y 2 peces,
convirtiéndose así en instrumento para la manifestación del poder divino. Su importancia en las Sagradas Escrituras también se refleja en las diversas listas de los 12 apóstoles, donde siempre aparece entre los primeros mencionados. Tras la resurrección de Jesucristo, Andrés continuó su misión de difundir el cristianismo primitivo. Su labor evangelizadora lo llevó a diferentes regiones, incluyendo Escocia y Grecia, y es considerado, según la tradición, fundador de la Iglesia de Constantinopla. En relación con su muerte, la tradición sostiene que Andrés enfrentó el martirio mediante crucifixión en la ciudad de Patras, en Grecia. Antes de ser crucificado, se dice que fue sometido a severas torturas y flagelación. No obstante, su crucifixión posee un detalle distintivo. Fue ejecutado en una cruz con forma de X, la cual sería conocida posteriormente como la Cruz de San Andrés. Se cree que, al igual que su hermano Pedro, Andrés solicitó ser crucificado de esta manera, por considerar que no era digno de morir de la misma forma que su maestro, Jesucristo. Andrés consideraba que no era digno de morir de la misma manera que Jesucristo, razón por la cual solicitó ser crucificado en esa particular cruz en forma de X. Se cuenta que sus restos mortales fueron encontrados siglos después. Según la tradición, fueron trasladados por mar hacia Escocia, donde la embarcación habría naufragado cerca de la costa, convirtiéndose posteriormente en un símbolo de la fe cristiana en esa región. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado directamente por Jesús para seguirle. Su identificación como Felipe de Betsaida es recurrente en los evangelios y sirve para diferenciarlo de otros personajes con el mismo nombre. Felipe está vinculado a episodios muy significativos en la narrativa bíblica. Uno de los más recordados ocurre cuando Jesús le pide que piense en cómo alimentar a una gran multitud, poniendo así a prueba su fe. La respuesta de Felipe refleja una perspectiva puramente humana, frente a un desafío que parecía imposible. Evaluando los recursos materiales disponibles, responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo. A pesar de esta lógica terrenal, Jesús toma los panes, da gracias a Dios y realiza uno de los milagros más conocidos, multiplicando los panes y los peces. Con este milagro, no solo alimentó a 5,000 hombres, sino también a mujeres y niños, y aún así, sobraron 12 canastas llenas de alimentos. Tras la muerte y resurrección del Maestro, Felipe continuó con fervor la misión de difundir el Evangelio, llevando su mensaje a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde, según los relatos, realizó milagros y bautizó a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona detalles precisos sobre su muerte. Lo que se conoce proviene principalmente de tradiciones de la Iglesia primitiva y de documentos históricos no canónicos. De acuerdo con estos relatos, Felipe habría muerto crucificado y posteriormente apedreado en la ciudad de Hierápolis, en la región de Asia Menor, aproximadamente en el año 80 después de Cristo, durante las persecuciones ordenadas por el emperador romano Domiciano. Por su parte, Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad singular y un profundo compromiso con su fe y principios. Muy poco se sabe sobre su vida antes de ser llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible relación con el grupo político-religioso de los celotes, quienes eran conocidos por su fervor nacionalista y por oponerse firmemente al dominio romano sobre el pueblo de Israel. Eran conocidos por su fervorosa dedicación a la independencia de Israel, y esta posible afiliación sugiere que, antes de su encuentro con Jesús, Simón profesaba un intenso celo nacionalista. Respecto a su muerte, los detalles son sumamente escasos en las Escrituras. Sin embargo, la mayoría de los relatos tradicionales coinciden en que Simón fue brutalmente torturado durante la persecución a los cristianos bajo el mandato del emperador romano Trajano. Se dice que su cuerpo fue desollado y posteriormente aserrado por la mitad, como forma de castigo por su inquebrantable fe en Cristo. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, tuvo su primer encuentro con el segundo descrito en el Evangelio de Juan, cuando Felipe lo presenta ante el Maestro, quien lo saluda diciendo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño», destacando su integridad y honestidad. Tras la muerte y resurrección de Jesús, Bartolomé emprendió una misión evangelizadora hacia la India, donde predicó con éxito el mensaje del Evangelio,
convirtiendo a numerosas personas al cristianismo. Sin embargo, este éxito provocó la ira del rey Astiages, un monarca pagano, quien ordenó su arresto y posterior ejecución. En cuanto a su muerte, los datos históricos son limitados y las tradiciones cristianas presentan versiones diversas. Una de ellas sostiene que Bartolomé fue decapitado. Por otro lado, la tradición ortodoxa relata un destino aún más trágico. En el año 51 después de Cristo, fue desollado vivo y posteriormente crucificado cabeza abajo, todo por negarse rotundamente a renunciar a su fe en Jesucristo. De acuerdo con este relato, su piel fue exhibida públicamente como advertencia para otros creyentes. Por su parte, Mateo, apóstol y evangelista, era conocido antes de su llamado como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Esta profesión era vista con gran desprecio por la sociedad judía de la época, pues los cobradores de impuestos eran percibidos como colaboradores del Imperio Romano, frecuentemente asociados con la corrupción. Sin embargo, su vida experimentó un cambio radical cuando Jesús lo llamó a seguirle. A partir de ese momento, se convirtió en un testigo fiel de las enseñanzas de Cristo y en uno de los autores de los 4 evangelios, siendo su obra una piedra angular del Nuevo Testamento. Según las tradiciones cristianas más antiguas, Mateo continuó su labor misionera tras la ascensión de Jesús, predicando en diversas regiones, entre ellas Etiopía y Persia, lo que actualmente corresponde al Irán moderno. Respecto a su muerte, existen diferentes relatos. Algunas versiones sostienen que fue traspasado por una espada, mientras que otras afirman que fue quemado vivo o apedreado por su firme negativa a abandonar la fe en Jesucristo. La versión más difundida sostiene que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía. Según esta tradición, mientras celebraba la Santa Misa, fue asesinado con una espada, entregando así su vida como testimonio de su fe en Jesucristo. Por su parte, Tomás, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Mellizo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originario de Galilea y pescador de oficio, Tomás es particularmente recordado en los evangelios por su sinceridad, en ocasiones, por su tendencia a dudar frente a eventos extraordinarios. Su apodo, Dídimo, que significa mellizo o gemelo, sugiere que pudo haber tenido un hermano gemelo, aunque las Escrituras no ofrecen detalles específicos sobre su identidad. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección, manifestando que solo creería si podía ver y tocar las heridas del Señor. Este episodio le valió el sobrenombre de Tomás el Incrédulo. El encuentro posterior con Jesús, donde Cristo lo invita a tocar sus heridas, es uno de los momentos más conmovedores de los Evangelios. Ante esta experiencia, Tomás realiza una de las confesiones de fe más poderosas del Nuevo Testamento, exclamando, «Señor mío y Dios mío». Este acontecimiento no solo subraya la misericordia de Jesús hacia quienes dudan, sino también la importancia de transformar la incertidumbre en una fe sólida y profunda. Sobre su vida posterior, las informaciones son escasas, pero las tradiciones cristianas sostienen que Tomás llevó el Evangelio hasta la India, específicamente a la región de Chennai, donde fundó varias comunidades cristianas. Según estas tradiciones, fue martirizado por un grupo de soldados que lo atravesaron con lanzas, sellando su testimonio de fe con su propia vida. Finalmente, Judas Iscariote, cuyo nombre ha resonado a lo largo de los siglos como sinónimo de traición, ocupa un lugar trágico pero central en los relatos evangélicos como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Originario de la ciudad de Queriot, de ahí su sobrenombre Iscariote, se sabe poco acerca de su vida antes de ser llamado por Jesús. Su inclusión entre los 12 apóstoles indica que, al menos en un principio, compartía la misión y el propósito común de los demás discípulos. El episodio que definió su vida ocurrió durante la Última Cena, según lo registrado en los Evangelios. En ese momento, Satanás entró en Judas, quien decidió traicionar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata, precio que las autoridades religiosas de la época le ofrecieron por su entrega. Entonces, Judas identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señal que indicaba a quien debían arrestar. Las motivaciones que llevaron a Judas a cometer esta traición continúan siendo un tema de debate complejo y especulativo. Algunas teorías apuntan a posibles desilusiones o expectativas no cumplidas respecto a un reino terrenal que él, como otros, esperaba que Jesús estableciera.
Otras sugieren motivos económicos o incluso influencias malignas que lo habrían llevado a tomar tal decisión. Tras consumar la traición, la vida de Judas entró en una espiral de tragedia y desesperación. Al darse cuenta de las terribles consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero estos se negaron a aceptarlas. Consumido por la culpa y el remordimiento, Judas terminó tomando una decisión fatal. La tradición cristiana suele presentar el destino trágico de Judas como un recordatorio de la gravedad de la traición, pero también como un reflejo de la tensión existente entre el libre albedrío humano y el cumplimiento del plan divino. Su muerte, según los relatos, ocurrió por ahorcamiento en un lugar conocido como Campo de Sangre o Campo del Alfarero. Este terreno fue adquirido con las 30 monedas de plata que Judas devolvió, ubicado en las cercanías del Valle de Hinón en Jerusalén. Originalmente, el campo era un terreno baldío destinado a sepultar a extranjeros y personas sin recursos que fallecían en la ciudad. El lugar recibió el nombre de Campo de Sangre, en alusión al sangre inocente derramada, y al mismo tiempo se convirtió en un símbolo de arrepentimiento, tragedia y redención. La muerte de Judas Iscariote está relatada en el Nuevo Testamento, particularmente en los libros de Mateo y los Hechos de los Apóstoles, aunque existen algunas diferencias en los detalles de ambos relatos. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, después de traicionar a Jesús, Judas se arrepintió, intentó devolver el dinero, al ser rechazado, arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Por su parte, el relato en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente distinta, la cual describe que, después del arrepentimiento, Judas, al sufrir una caída, tuvo su cuerpo desgarrado y se derramaron sus entrañas. Estas narrativas, a pesar de presentar ligeras diferencias en los detalles, convergen en el mismo desenlace trágico. Este final tan triste está marcado por un profundo remordimiento y desesperación, lo que convierte la historia de Judas en un recordatorio solemne sobre las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento cuando no está acompañado de esperanza y del perdón divino. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán en pantalla para seguir acompañándonos. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.